bueno, un mantra frente a otros que vamos escuchando continuamente, ¿no? Los de aquí lo primero, tantas cosas, ¿no? Bueno, luego para la reflexión, para el debate después de la intervención de Iván. A ver si esto va. Buenas tardes a todas y a todos. Yo tengo un problema, es que me cuesta mucho hablar sentado. Entonces voy a pararme y si no le incomodo al propio cámara, pues que procure estar en este lapso y no moverme mucho. Eso es jugar con ventaja, En primer lugar, agradecerles a la coordinadora de ONGs en Euskal Herria o en Euskadi, País Vasco, Vascongada, y podemos ir tirando para atrás, carlistas, no carlistas, Vasco Núñez de Balboa. Bueno, yo hablo desde esa memoria de 500 años del reverso de la historia y me parece que hablar de pobreza hoy, Día de la Pobreza, es como muy grave. Y es muy grave porque qué paradoja que mientras los estados están presentando resultados de los avances significativos en el desmonte de la pobreza, en Brasil, muy significativos, en China, muy significativos, en la India también, en Sudáfrica. Y podríamos decir que países como Bolivia, como Ecuador, e incluso países paradójicamente que pareciera que no, como Filipinas, te presentan resultados asombrosamente de desmonte de esos o de alcance de los objetivos del milenio. Y acabamos de oír el discurso del señor Rajoy a propósito del bla, 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 bla. Yo quería iniciar con una cita también, pero como es tan difícil captarle las citas a este señor, pues quería ubicar la cita última a propósito del día en el que estamos. El señor Rajoy acaba de decir en Naciones Unidas lo siguiente, porque es donde se le puede grabar y todo eso. Él dice que porque la ayuda oficial al desarrollo no es caridad, sino una inversión solidaria en un futuro común, porque lo que está en juego es el bienestar global, solo aseguraremos nuestro futuro si podemos asegurar también el de todos y el de todas aquellas personas que comparten con nosotros en el planeta, porque sus recursos son limitados. El gobierno tiene un claro objetivo, post-2015, ya comenzamos a hablar post-2015, y no lo niega, un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estaba hablando de eso, no de lo otro. Y por eso señala con gran orgullo que el Estado español a lo largo de los últimos gobiernos pues ha extendido un cheque al Fondo de España PNUD, con el cual llega muchos ejercicios de cooperación internacional por cerca de 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros de cooperación internacional a través del PNUD. Y esto, señalaba Rajoy, ha impactado en la vida de 20 millones de personas. Y podríamos decir, si recogiésemos toda la cooperación descentralizada, la cooperación estatal, los proyectos europeos y todo lo que hacen los vecinos y vecinas, como este pasado domingo, por un mar de patos para poder garantizar la investigación de enfermedades raras que no hace el Estado, pues diríamos que el volumen global de cooperación internacional es muy significativo. Pero ¿en qué se traduce todo esto? A mí me pidieron que reflexionara en voz alta sobre la pregunta: ¿qué derechos tiene la ciudadanía para exigir a las instituciones públicas el cumplimiento de sus derechos y de los compromisos en la lucha contra la pobreza? Y lo primero que yo quería hacer es
para hablar de pobreza tenemos que descentrarnos. Entonces yo voy a pedir que todas las personas que estamos aquí, que a bien tengan, sean ellas chicas o chicos, no importa el género, la edad, ni el sexo, ni la orientación sexual, tengan la bondad y se ponen en la parte de atrás de la silla. Es decir, nos vamos a parar, nos vamos a ir al final de la silla, al final. Y una vez que estemos allí, yo voy a comenzar a decir algunas de los renglones que en materia de pobreza hemos recortado en los últimos tiempos, y a medida que vayan sintiendo que de alguna manera, de manera personal, si yo digo trabajo, pues yo estoy en el paro, o estoy sin trabajo, o es mi hijo, o es mi tío, o es mi hermano. Si alguien cercano o en sí mismo está afectado por uno de esos derechos, pues va a ir dando un paso hacia adelante, ¿verdad? Vamos a ver si alcanzamos a llegar todas y todos aquí. De pronto hay algún político probable que no le afecte nada, porque a veces ocurre. Yo menos mal que estas charlas, como no vienen políticos normalmente, pues puedo hablar con tranquilidad. Si los hay, bienvenidos a la dinámica, porque aquí es distinto de cómo se hace en las Cortes o en el Congreso, aquí hay participación. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Vamos para atrás, todas y todos. Bien, más o menos estamos. Ok. Como esto es un foro, entonces de eso se trata. Mi apellido es forero, pero no es porque voy a todos los foros, sino porque fue así mi padre y mi madre se empeñaron. Promuevo. Bien. Ok. Es evidente que cuando hablamos de derechos, después de la exposición que nos ha hecho Jesús y ubicar la dimensión, yo quisiera sintetizar esa cantidad enorme de lo que la propia Declaración Universal de Derechos Humanos nos plantea en torno a un aspecto central, que es del cual surgen, nacen y se potencian los derechos y se construyen los derechos. Primero es la ciudadanía y después los derechos. Primero nos constituimos como seres humanos y después en esa construcción humana, en esas relaciones, vamos identificando factores. Y dice lo siguiente en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos: considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad, que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Entonces es muy claro que aquí ha habido un montón de actos de barbarie ultrajantes que recordemos Segunda Guerra Mundial y lo que allí significó. Y es a partir de ahí, desde las miserias, desde la destrucción de la dignidad humana, cómo se vuelve a reconstruir, cómo proteger esa dignidad. ¿Cómo proteger esa dignidad? Y bien, esa dignidad se centra en tres grandes principios: el principio de la vida, el principio de la libertad y el de la justicia. Para hablarlo en derecho internacional de derechos humanos, podríamos decir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, los DESCA, y aquí pondríamos los civiles y políticos, y aquí todos los derechos del ámbito de la justicia, que significa los derechos de las víctimas, para impedir la impunidad. Bien, con ese marco nosotros decimos, ¿cuáles son las principales afectaciones de esos ámbitos en la vida? Por ejemplo, a nivel del derecho a la vida en general, ¿quiénes se han sentido afectados cuando aquí hay casi 7 millones de paradas y de parados? ¿Quiénes se han sentido afectados, sea porque no consiguen curro, porque están en el paro, o porque están cobrando subsidio, o porque finalmente no tienen alternativa? ¿Alguien de los que están allá atrás tiene afectado ese derecho al trabajo? Si alguien lo siente afectado, puede dar un pasito adelante. O sea que podemos hacerlo a partir, vamos a hacer lo siguiente para que nos veamos mejor, como estamos tan agrupados, somos tanta gente, esto está maravilloso. Vamos a hacerlo un poquito a partir de donde está el extintor para acá, ¿verdad? Los que se sientan afectados lleguen al extintor, sea porque en personal
o un primo, una tía, la hermana, el padre, es decir, alguien que se vea afectado en su derecho al trabajo. Bueno, hasta ahí más o menos va la cosa. O sea que el derecho de pleno empleo, vale. Esto es una de las cosas más graves. Históricamente la humanidad, ustedes saben que el primer organismo que se constituyó en materia de defensa de un derecho económico, social, cultural, que es el derecho al trabajo, precisamente fue la OIT. ¿Recuerdan de qué año fue la OIT? ¿Hay algún sindicalista por aquí? Es que eso pasa, por eso andan los sindicatos un poco como descarriados. El derecho, la OIT se constituye en 1919. En el 19, justo 2 años después del 17. Y no es banal, porque justamente el ascenso del movimiento obrero, las dinámicas de lucha, de transformación que se estaban viviendo en aquel entonces y las negociaciones transnacionalizadas que se comenzaban a dar, favoreció la aparición de un escenario tripartito entre el Estado, los empresarios y los trabajadores organizados en sus sindicatos, la OIT. ¿Y cuál fue nuestra lucha históricamente? El 3x8. El 3x8. 8 horas para currar. 8 horas para dormir o pasar buena noche. Y 8 horas para hacer política, para hacer poesía, para recrearse, para el ocio, para amar, para ser solidario. ¿Y ahora qué tenemos? 6x4. Ahora nos alquilamos por hora. Y las políticas de la Troika son claras. ¿A cómo tiene que quedar la hora en Europa? ¿Qué acaba de hacer ahora el gobierno de Portugal? Que los salarios, en la dinámica que se está construyendo, el acceso al trabajo mismo, se convierte en un contrasentido. Miren, ¿qué le podemos decir si estuvieran aquí presentes en esta sala los 16 millones de mujeres filipinas que son exportadas en el mercado de trabajo a ser esclavas, como domésticas, como cuidadoras o como esclavas sexuales en los países árabes o en la China? Y eso lo hacen con el aval del gobierno filipino, con el aval de Naciones Unidas, con el aval de quienes han resuelto que en la relación de trabajo no existe el marco de derechos humanos, porque eso es un problema de otros. Primera destrucción gravísima, porque si usted no tiene acceso al trabajo, no tendrá el acceso a el suficiente dinero para acceder a otros derechos fundamentales. Siguiente paso, ¿quién tiene afectada la vivienda? Que esté pagando hipoteca y la haya perdido, que haya sido afectado por un desahucio, o que sepan o que han sido partícipes de la plataforma Stop Desahucios, es decir, que estén vinculados al gravísimo problema de que en este país hay 3 millones de viviendas vacías, construidas, y muchísima gente sin tener vivienda. ¿Quién está afectado con la vivienda? Den otro pasito, venga. Yo tengo que decirle a la gente que ve streaming, probablemente en Vallecas, en la red de Solidaridad Popular, que aquí poca gente está afectada por la vivienda. No los han desahuciado tanto. El País Vasco tiene sus particularidades. ¿Quién se ha sentido afectado? Y estamos hablando de un país donde ha habido más de 600.000 desahucios. ¿Cómo es posible? Porque cuando se destruye, el derecho a la vivienda no es el derecho a una infraestructura, es el derecho al hogar, que recoge otras condiciones de memoria incluso psicosocial. No te están destruyendo un lugar donde duermes, no. Es mucho más que donde duermes. Y esta es una situación dramática lo que está ocurriendo, sobre todo cuando las condiciones son en ciudades, en las dinámicas urbanas, más que en el campo. En el campo lo puede resolver de otra manera, pero en las grandes ciudades realmente es una situación dramática lo que se está viviendo.
Otro derecho afectado. ¿Alguien ha sido afectado aquí por el Real Decreto 16-2012 del 2012, sí? El Real Decreto 16-2012. Estamos hablando, ¿alguien ha tenido afectada la sanidad? ¿Alguien ha atentado contra la sanidad? Aquí dan 5 pasos. Da un paso para acá. ¿De qué estamos hablando con el Real Decreto 16-2012? Estamos hablando de un Real Decreto, no que cambió la situación para que 800.000 inmigrantes se queden sin atención sanitaria en España. No, no es eso, porque lo que cambió fue el modelo. En Colombia, la privatización de la sanidad pública hace 25 años se dio y la ley se llamó Ley 100. Y si ustedes cogen la Ley 100, con la cual se privatizó todo el sistema público y sobre todo Sanita se frotó las manos porque se quedó con todo el paquete, la misma empresa que aquí lo está haciendo, como Capio, por ejemplo, una empresa a base de los maridos y los cercanos de Esperanza Aguirre, de la señora Cospedal, muy interesante. O sea, son empresas montadas para esa situación. Siguiente. Y en el Real Decreto 16-2012 y otros reales decretos que han acompañado, tengan en cuenta que lo que ha cambiado es que la sanidad pública ahora dejamos de tener derecho y ser sujetos de un derecho y ahora somos o asegurados, ¿verdad?, o beneficiarios. Y normalmente el asegurado termina siendo el hombre y la beneficiaria la mujer, con lo cual volvemos a 40 años antes de lo que hoy está sucediendo. Y esto es supremamente grave, porque cuando se afecta el derecho a la salud en una sociedad, se descohesiona la dinámica social. Otro derecho afectado. ¿Alguien ha tenido problemas con la educación? Que haya tenido una bequita y ya no la tiene, que haya querido hacer un máster y no puede hacerlo, que quiera hacer una carrera y tal tampoco puede, que sus hijos ya no pueden ir a la educación como quisiese. Este es otro tema. Y estamos hablando si unen. Mire, los que tienen problemas, que han terminado su carrera e inmediatamente iban a tener prácticas y no la pueden hacer y les dicen, váyase de aquí. ¿Alguien tiene un familiar, un amigo que haya tenido que irse de España, del 1,5 millones que han salido ya de jóvenes a buscar trabajo, ¿verdad? Minijob en Alemania. Oiga, no se me acerquen tanto, vamos por la mitad apenas. Estamos hablando solo de los derechos económicos, sociales y culturales. Alguien en la materia de derechos también ha tenido una amiga, un amigo africano, latinoamericano, o ruso o bielorruso, ¿verdad?, que haya sido objeto de una detención arbitraria para pedirle documentación. Ustedes son amigos de muchos inmigrantes. Esto es peligroso, esta coordinadora. Y alguno puede dar 2 pasos más adelante, incluso ha sido llevado a un centro de internamiento de aquí, que conozcan. ¿Saben lo que es un centro de internamiento? Es la violación más grave de derechos humanos que existe en Europa y particularmente en el Reino de España. Porque es un encarcelamiento, una privación de la libertad sin ningún tipo de argumento por una irregularidad administrativa que no es un delito. Y no solamente no es un delito, sino que además es un sistema lo que se ha constituido en toda Europa, del cual participa el Estado español y que vulnera de forma particular la dignidad, la vida y la libertad de circulación de la mayoría de población. Lo que acaba de ocurrir en Lampedusa lo hemos denunciado mil veces. El Mediterráneo se ha convertido en un cementerio. No me vale que la gente de Lampedusa salga ahora a decir, pobrecitos, hagámoslos nacionales italianos a los muertos. ¡Qué bien! Y cobramos el seguro. Y cobramos el seguro. ¿Y qué pasa con los chavales que están saliendo y que se encuentran con el Frontex cuando salen de África?
Y para eso sí hay dinero. Ningún ser humano es ilegal, ningún ser humano es ilegal. Y aquí una de las vulneraciones más graves que se están dando es justamente en ese sentido. Siguiente paso. ¿Alguien conoce, sabe, ha vivido, ha percibido algún desalojo forzado donde le han destruido la vivienda a la persona y ha tenido que salir a buscar dónde sobrevivir? Yo es que vivo en Vallecas, al lado de la Cañada Real, y lo he visto varias veces. Pero probablemente aquí también ha habido desalojos forzados de este tipo. Bien, y no me voy a meter con dos cosas más en esta medida de derechos. Oiga, que haya personas que tengan sus padres jubilados, que ahora, en medio de la crisis, hayan tenido que sacar al abuelo o al padre de la residencia para que la familia viva del dinero de la jubilación del abuelo. ¿Alguien ha dejado de pagar el agua o la luz y ha tenido que desconectarse? Aquí. ¿Es posible hacerlo de otra manera como ciudadanos? Yo creo que sí, porque todas y todos ustedes, los que están aquí, solo les muestro los titulares, saben que ha habido países que han dicho no a la globalización capitalista neoliberal, porque detrás de cada recorte, de cada dolor social que aquí hemos señalado, lo que hay es empresas que se benefician. Mire, en un tema tan crucial como el agua, están privatizando el canal de Isabel II en el caso de Madrid, pero es que en todos los sitios se están trabajando por la privatización del agua. Gravísimo. Y sin embargo, la Constitución ecuatoriana del buen vivir, en sus artículos sobre el buen vivir, el artículo 12 dice: el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Y España pertenecía al comité en Naciones Unidas que impulsaba que el derecho al agua fuera, que el agua fuera un derecho. Claro, para las multinacionales. Y la energía. La Torre Grande de Iberdrola la veo todas las mañanas en Bilbao cuando salgo por ahí de caminar. Está manchada de sangre, de la sangre de los campesinos y campesinas, de un proyecto hidroeléctrico gigantesco que se llama Ituango en Antioquia, donde justamente de manera sistemática han financiado con cooperación internacional el forjar grupos paramilitares de exterminio para que esa hidroeléctrica se beneficie de 70 kilómetros de uno de los principales ríos del país, el río Cauca, para una hidroeléctrica y venderle energía a Estados Unidos. Y para eso hubo 250.000 euros de cooperación del País Vasco, del Ayuntamiento de Bilbao. ¿Sentimos afectada la cooperación? ¿Nosotros, nosotras? ¿Damos otro pasito adelante? Bien, termino porque ya me tiran encima aquí los muelles. Con esto, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, cuando estos derechos no se cumplen y ya no hay régimen de derechos sino un régimen de derechas, es muy distinto, a fin de que el ser humano no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Damas y caballeros, el principal derecho como ciudadanos en este momento, cuando el Estado de Derecho deja de existir, cuando las leyes que se proclaman son leyes de un sistema injusto, no se pueden respetar. Hay que generar la desobediencia civil frente a una legislación que lo que promueve es otro modelo, una distopía. Eso es lo que promueve actualmente. No hay utopía, hay distopía. John Stuart Mill, por allá hace mucho tiempo, en el siglo XIX, dijo que cuando la realidad transcurre en términos antagónicos de los que la sociedad piensa, quiere, desea,
se constituye en un sistema antidemocrático. Y fíjese, cada viernes cuando nos leen la cartillita de qué nuevo recorte hay, en realidad lo que nos venden es la distopía, y nos lo venden como utopía. En una sociedad así, el único camino que queda es la rebelión, y por eso nos multiplicamos. El mayor ejercicio de los ciudadanos hoy no es otro que el ejercicio de la rebelión, pero la rebelión no se improvisa, hay que organizarla. Y yo creo que hoy el papel que tenemos todas y todos es recuperar el sentido de constituyente primario, que vea que estas constituciones, por lo menos la de aquí, como bien dicen desde Amnistía, es necesario no solo revisarla, sino rehacer al propio sujeto de derechos que somos nosotras mismas y nosotros mismos. ¿Es posible otro camino? Es posible otro camino. Pero no va a venir de fuera ni va a venir de arriba. Los caminos de la ciudadanía son desde dentro, desde las tripas y desde el corazón y de abajo para arriba. Y de abajo para arriba. Por eso vamos a tener que estar en más foros de pie que sentados. Muchas gracias. Eskerrik asko, Iván.